pero Él también dio a conocer lo mismo, que aunque una persona no lo sepa, no esté enterada, va a sufrir la consecuencia de su pecado. Pero los pecados por los cuales murió Él, como lo vimos ayer, son los pecados de ignorancia. Para ellos se ha hecho una provisión de cordero, de un sacrificio, y cuando Jesús estuvo en la cruz, dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y Dios contestó esa oración a ese pedido, porque Él estaba sufriendo, cargando todo el pecado del mundo sobre su propio cuerpo. Ahí estaban los pecados de ignorancia. Y vamos a leer entonces en Lucas capítulo 12, también queremos ratificar lo que se estudió ayer. Lucas 12, ahí menciona que es castigada una persona sin saber que ha cometido algo malo. Bueno, vamos a dejar que el texto nos hable. En el verso 47 y en el 48. Dice así. Bueno, vamos a leer un poquito antes, desde el 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, aquí este es el que sabe, el que está enterado, el que comprende. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Eso es el caso nuestro, que conocemos la verdad, que hemos estado en las cosas de Dios durante muchos años, y entonces conocemos que nuestro Señor va a venir y conocemos la voluntad de Él. Pero en el verso 48, bueno, y dice que el que no se preparó va a recibir muchos azotes. Eso es lo que dice. Pero ahora viene el siguiente caso que va a presentar el Señor Jesús. En el verso 48, más el que sin conocerla, vean bien, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Acá no dice que no fue azotado. El que conocía, claro, uno razona de que, lógico, no se preparó sabiendo. Pero dice que el otro no se preparó y no va a recibir pocos azotes. Va a recibir castigo igual. Por eso que es importante interiorizarnos en el estudio de los pecados, de las consecuencias que traen, y una de esas consecuencias, hay pecados que son de muerte, y estos, los 144.000, la consecuencia no la van a tener. Van a ir de vida a vida. Y vimos el caso de Moisés, cómo Moisés por un solo pecado tuvo que pasar por la muerte. Ahora Moisés está resucitado, está en el cielo, fue salvo. No quiere decir que se vaya a perder, él está vivo, pero tuvo que pasar por la muerte. Como dijimos ayer, el pecado de no darle la gloria a Dios es un pecado de muerte. Importante eso. Y vimos también que Elías, tanto como Moisés, se le aparecen al Señor Jesús ahí en el monte Tabor, porque era una representación en miniatura para que los discípulos entendiesen cómo iba a ser el tiempo del fin. Pero no solamente para ellos, también para nosotros. Elías representaba a aquellos que no tuvieron pecado de muerte, que se fueron al cielo sin ver la muerte, fue llevado en un carro de fuego. Y Moisés representa a aquellos que pasaron por la muerte, pero que fueron resucitados. Eso es lo que va a venir ahora. Cuando venga el Señor del reino, van a haber algunos que se van a ir al cielo sin ver la muerte, los 144.000, y van a haber otros que van a resucitar como Moisés. Pero también la Escritura nos señala de que va a venir otro tipo, otro símbolo para el tiempo del fin. Porque el Señor Jesús le dijeron: ¿eres tú aquel Elías que iba a venir? Y la gente pensaba de que era Jesús, y él dijo: yo no soy el Elías, porque se estaba refiriendo a Juan el Bautista. En Juan el Bautista tenemos nosotros el otro simbolismo que vamos a ver ahora, que representa a aquellos que van a morir como mártires y que le preparan el camino al Señor. Vamos a leerlo en el libro de Mateo, en el capítulo 11. Vamos a ver ahí, en el verso 11, va a hablar de este tremendo hombre que le preparó
preparó el camino al Señor, el cual es símbolo de los que van a preparar el camino al Señor ahora en el tiempo del fin. Dice en el verso 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Vaya, yo no sabía que la ley profetizaba, yo no sabía que la ley tenía profecías. ¿Saben por qué dice eso? Porque no se está refiriendo a los 10 mandamientos, se está refiriendo, como hemos explicado durante todas estas noches y allá en el Pinar también, que la ley son los 5 libros de Moisés. El Pentateuco, porque antiguamente el Antiguo Testamento se dividía en los libros de Moisés y los profetas. Esas son las 2 divisiones que tiene, no tiene más. Y a veces se dice Moisés y los profetas, la ley y los profetas. Pero se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia. Y decían entonces, en el verso 12, ya, claro, gracias, muchas gracias. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¡Qué interesante! Ahora dice que en la persona de Juan el Bautista era aquel Elías que iba a venir. Y ahora Juan le prepara el camino al Señor Jesucristo. Representa a aquellos. No va a ser un Juan el Bautista ahora, va a representar a un grupo, a una compañía especial que va a tener las características de Juan el Bautista, va a tener la predicación de Juan y que va a morir, va a bajar a la tumba. No va a ser como el primer Elías que se fue al cielo sin ver la muerte, está representando a aquellos que van a morir. Y entonces vemos que él tuvo un mensaje fuerte. Él se atrevió, este hombre se atrevió a pararse delante del rey y señalarle su pecado. Y le dijo: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano, porque estaba en adulterio el rey Herodes. Sin embargo, él se atrevió a manifestarle el pecado al rey, exhortándolo para que él dejara el mal camino. Y también él dijo a los fariseos y a los escribas, le dijo en el capítulo 3, en el verso 7 de este mismo libro de Lucas, le dijo: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a venidera? Tremendo mensaje duro, las palabras que podíamos decir que el profeta, el mayor de los profetas, Juan el Bautista, lo dijo Jesús, se atrevió a levantar. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque nuevamente esa voz que exhorta, esa voz que reprende, lo va a hacer el Elías moderno, el Elías que va a morir, lo va a hacer en el tiempo del fin. Y este Elías tiene unas características como las tuvo Juan. Vamos a leerla. Dice: en el tiempo de Juan Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se había difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador por su vida abstemia y su ropaje sencillo. ¿Con qué se vestía Juan? Con pieles de camello, la misma ropa, el mismo vestuario que el Elías de antaño se vestía, porque hasta en eso va a provocar la reforma en su vida abstemia, en su dominio propio, en una alimentación completamente vegetariana, porque Juan era vegetariano, comía algarrobas que encontraba. Por su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. Entonces, este movimiento que va a preparar
la segunda venida de Jesús va a tener las mismas cualidades que este hombre que vino a preparar el camino en su primera venida. No va a ser distinto, la historia se va a repetir nuevamente. Así como estamos viendo que Dios nos muestra de que la sombra del reloj de acá se podía retroceder, como vimos que la Biblia hablaba del gigante, que era verdad, como hemos visto que el arca del pacto va a aparecer, como hemos visto acerca de la sangre que nos enseña, hemos visto un sinnúmero de enseñanzas de que la Biblia es fidedigna. También esto se va a cumplir. Así como se levantó a Juan en su primera venida, se va a levantar un movimiento mundial. Y dice en el Deseo de las Gentes, página 76, dice lo siguiente: al preparar el camino, hablando de Juan, al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar a un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Así que ahí tenemos la confirmación del espíritu de profecía. Y ella sigue comentando algo extraordinario. Dice: todos los que quieran la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual. Un cuerpo que es intemperante está adormecido. No puede apreciar las verdades espirituales que Dios le quiere entregar. Eso es lo que está diciendo. Por eso que Juan tenía una dieta totalmente reducida, pequeña, y él se fue a vivir en la naturaleza, en el campo, en el desierto. Y comía Juan, dice, miel y langosta. Esa era la salvarroba. Esa era la alimentación de Juan. ¿Por qué? Porque se requería que aquel que le iba a preparar el camino al Señor debía tener las facultades mentales y espirituales muy bien desarrolladas. Y eso es lo que Dios tiene hoy en día también de su pueblo. Y este profeta, como habíamos dicho, se atrevió a pararse delante del rey y a decirle: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodías temía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Y en este caso, el rey está representando al poder civil, está representando a los gobiernos, que saben que este pueblo es un pueblo verdadero, que le escuchan, que saben que tiene buenos principios, pero hay una mujer que lo incita, hay una mujer ramera que lo incita para pedir la cabeza de Juan. Y entonces, lamentablemente, representa a Juan a aquellos que van a morir en el tiempo del fin, que van a dar su vida por el mensaje. Estas almas fieles que Dios quiere que usted y yo nos levantemos con el poder de Elías para amonestar a este sistema que está en adulterio espiritual. Dice también en Testimonio tomo 1, página 321, en esta época terrible, justamente antes de la segunda venida de Jesús, los predicadores fieles a Dios tendrán que dar un testimonio más definido que el de Juan el Bautista. ¡Qué increíble! Dice que ahora a nosotros tenemos que hablar más claro que Juan. Imagínense que le cortaron la cabeza. Dice, les espera una obra importante y de mucha responsabilidad. Y a los que predican cosas apacibles, no los reconocerá Dios como sus ministros. Hay un terrible un terrible reposa sobre ellos, el predicar cosas apacibles, el andar con chistes en el púlpito, el andar con las bromas, el andar con anécdotas que nada aportan de la vida, qué sé yo. Es importante que nosotros veamos que estamos viviendo el tiempo del fin, porque decía, he aquí un poquito más y el que ha de venir vendrá. No nos podemos entretener en otras cosas. Cuando hay un mensaje
urgente el mensaje de los tres ángeles que como Juan vamos a tener que darlo a este mundo de tinieblas.